regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Rafael Simón te preguntaba en el primer bloque que estábamos conversando que el argumento del gobierno es que la oposición no va a ser quien resuelva los problemas económicos del país porque son los causantes, porque es la oposición que llamó a todo el tema de las sanciones que han hecho daño a nuestro país. Entendemos que la crisis económica inició antes incluso de las sanciones y todos los problemas que hay. Sin embargo, estoy hablando de la línea que se ha mantenido durante este proceso de campaña. Los que quieren el poder son aquellos que nos han causado daño, que nos han empobrecido más. Y lo cierto es que hay un sector de la oposición que sí pidió sanciones para nuestro país. No es toda la oposición, pero en estos momentos de negociación, de diálogo, de acuerdo y entendimiento, dentro de esos distintos sectores de oposición tienen que conversar, tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a diálogos. ¿Qué piensas tú sobre ello? ¿Por qué la oposición daría respuestas al país? Aquí hemos cometido tantos errores. Fíjate tú que no estoy pontificando, me estoy incluyendo, estoy hablando en plural. Unos y otros. Que por eso yo veo el 2024 como un corte de cuentas, con que podamos entre todos, con las diferencias abismales que tenemos con quienes están en el poder, podamos, por ejemplo, diseñar un plan postelectoral, gane quien gane, que no signifique ni siquiera compartir gobierno, que significa compartir una visión de país para atacar los temas vitales del país, para la reconstrucción de la industria petrolera, incluso para eso, para en conjunto todos dirigirnos públicamente a la administración de los Estados Unidos, a la Unión Europea, solicitándole que remuevan unas sanciones que no producen sino un resultado de tragedia sobre el colectivo y sobre los sectores más débiles, para reconstruir la industria eléctrica, para recomponer el salario, que nosotros podamos hacer un acuerdo, así como se habla de Barbados y de México, que nosotros podamos hacer un acuerdo de Estado, un acuerdo de Estado donde gane quien gane, tenga el compromiso de reconstruir la economía, de reconstruir las instituciones, de reponer el clima democrático, unos puntos básicos que no significan de ninguna manera transigir en los principios ni en las visiones ideológicas o en las visiones idearias, pero que significa darle reposo, darle paz al país. Es que estamos, mira, yo siempre insisto en esto, y no sé cuál será la percepción que la gente tiene de lo que yo digo, pero es que los políticos siempre hablamos de nuestra agenda y de nuestros temas, y se nos olvida el país, se nos olvida la gente que sufre, se nos olvida la gente que pasa hambre, se nos olvida la gente que tiene las familias desgarradas, se nos olvida ese drama social que consume la cotidianidad de los venezolanos. Entonces pensemos en eso, o sea, atendamos el drama social, concertemos, te repito, un acuerdo preelectoral, un acuerdo de Estado, donde pase lo que pase, el 28 de junio nosotros podamos recomponer un clima. Ya está bien de la confrontación, ya está bien de toda esta situación que ha llevado a Venezuela al foso. Y te repito, por supuesto, que la responsabilidad del gobierno en todo eso es protagónica. Y por supuesto que la destrucción del país, es que nada más, mira, nada más con que tú sumes lo que Tarek William Saab y los voceros fundamentales de la Fiscalía General de la República dicen, que se robó Rafael Ramírez y que se robó la trama del Aizami, son más de 50.000 millones de dólares. Si a eso tú le sumas lo que fue todo el dinero que se destinó aquí a la reconstrucción del sector eléctrico. Chávez decía en el 2012 y se asignaron los recursos que Venezuela iba incluso a exportar, a venderle electricidad a Brasil y a venderle electricidad a Colombia. Cuando tú sumas esas cantidades, tú te das cuenta que si esas cantidades estuvieran al servicio del desarrollo del país, Venezuela fuera otra. Ahí está uno de los culpables. El propio Chávez, en algún momento, y aquí voy a citarlo textualmente, dijo que a su revolución la estaban afectando el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción. Esas son palabras de Chávez, no palabras de Rafael Simón. Sí, lo recuerdo. Bueno, que lo cito textualmente. Entonces, era muy autocrítico. Por supuesto, el tema de las sanciones es un tema absurdo. Las sanciones no solamente no han producido un cambio de gobierno en ningún lugar del mundo, sino además que le dan al gobierno el gran argumento. La gente pasa hambre aquí por las sanciones. La gente es una calamidad por las sanciones. No tenemos agua por las sanciones. Le da al gobierno un gran argumento. El mismo argumento que le ha dado a Cuba, que ahora, por cierto, había en revuelta también. Bueno, 60 años, entonces 60 años, un pueblo muriéndose de hambre, 60 años un pueblo padeciendo, y todo el imperialismo norteamericano. Bueno, vale, la gente se cansa, porque la gente cuando tiene hambre, el hambre de aquí. Sí. La gente no está explicándose que si la sanción tal, que si la sanción tal, que si la licencia que dieron para tal cosa. No vale. Bueno, y ahí están los números, el tema de la migración que lamentablemente ha ido aumentando. Es otro de los temas que hay que resolver y que incluso le interesan a toda la región,
porque si no se producen grandes cambios en materia económica, sin hablar del tema de gobierno, hablar de cambios en tema económico y social, que es lo que la población necesita, pues estos índices aumentarían para la preocupación de los vecinos de la región y de muchos otros países. Fíjate tú, es que entrando en el tema económico es casi imposible que Venezuela pueda tener una recuperación económica, sobre todo una recuperación económica que irradie bienestar colectivo, porque ¿qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Por ejemplo, el gobierno habla, y eso es así, de que han parado el dólar, lo han parado. Eso es un hecho objetivo que tú lo reflejas las cifras diariamente. Y es verdad que a través de parar el dólar has parado la inflación. Esos son hechos objetivos, incontrovertibles. Sí. Solamente un necio es capaz. Ahora, ¿a costa de qué? Esa es una política monetarista, esa es una política de contraer el consumo, esa es una política que acentúa las diferencias sociales, porque Venezuela no solamente es la pobreza que ha avanzado, es algo increíble. La brecha. Porque si algo se vanagloriaba a Chávez en los primeros años, en los años del boato petrolero, era eso que llaman el índice de Gini o el coeficiente de Gini, que es lo que refleja precisamente la cohesión de una sociedad. Eso ahora está así. Son los sectores más privilegiados. Parece mentira esta gente que le acusa que el comunismo, que los comunistas. Resulta que lo que han hecho es favorecer a los grandes sectores económicos, al gran capital, a la visión monopólica de la cuestión. Bueno, y hay un chavismo crítico y disidente que también está reclamando eso al gobierno, sobre todo al presidente Obrero. 2 años sin aumento del ingreso del salario mínimo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, ellos que dijeron. Eso pasa factura. Mira, tú ves, es que es increíble, ¿vale? Todo lo que decía Chávez en los 90. Cuando llegó a la presidencia de la República sobre la bonificación del salario, siendo críticos, han acabado con el salario. Bueno, es exactamente lo que ellos están haciendo ahora. Por cierto, que yo no entiendo tampoco eso, porque ¿cuál es la gran incidencia? Tú tienes un ingreso y el ingreso se te traduce en una plata que tú tienes o en unos bolívares que tú tienes con los que vas tú a consumir. ¿Qué puede afectar que haya un aumento salarial razonable? O sea, no que tú tienes, porque la verdad es que la política se vendría abajo. Si tú incrementas la masa monetaria, todo lo que ellos han logrado en términos de parar el dólar y de bajar la inflación, se te vendría abajo. Pero tú tienes que, la economía son equilibrios. Por eso se habla de equilibrios macroeconómicos y equilibrios microeconómicos. Aumentar la productividad de nuestro país, pero ¿cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, en Táchira ahora me cuentan que pasan 10 horas sin luz. Y algo fundamental, hay que reponer el crédito, porque el crédito es la base del funcionamiento económico. Sin eso, será imposible que en Venezuela haya reactivación económica efectiva, sobre todo que permee y que le dé beneficios a la gente común y corriente. Una a de ese las grandes 80% de la gente que está en la miseria. Familias, emprendedores pequeños, medianas, hasta grandes empresas han venido con esa solicitud. El tema de los créditos, otro de los puntos pendientes en esa agenda de recuperación económica. Pausa, ya volvemos. Ya veo, ya voy a leer sus preguntas, no se aparten. Hay bastantes preguntas de la audiencia. Nos quedan